Cordial saludo, mi nombre es Freddy González, soy docente de lengua castellana de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar. La siguiente clase que voy a compartir con ustedes no va dirigida solamente a los estudiantes, sino también va dirigida a mis compañeros docentes y dirigido a muchos de papás y mamás que en este momento han tenido como que asumir de cierta manera actividades pertenecientes a la enseñanza, ¿cierto? O pertenecientes supuestamente exclusivamente al profesor. Entonces, de primero a 11 se enseña a leer, ¿cierto? Y la mayoría de nosotros, por lo menos yo que soy docente en los grados décimos y 11, entiende que hay muchos estudiantes que tienen bastantes problemas con la lectura. Esa lectura no es solamente por falta de práctica, ¿cierto? Es decir, su nivel de lectura depende mucho de la manera en que ellos han aprendido a leer, ¿cierto? Entonces, espero que este taller, que es, como bien lo dice acá, acerca de comprensión lectora, y pues hay un taller de escritura con unos ejercicios, un taller de preguntas, espero les sirva mucho. Lo primero, hay que comprender que leer no es solamente decodificar. Entonces, tendemos a pensar que una persona que es capaz de decir o pronunciar estas palabras está comprendiendo lo que está leyendo. Y pues nos llevamos una gran sorpresa al colocar a leer un texto a un estudiante y darnos cuenta que lo máximo algunas veces que puede hacer esa persona es repetir ciertas ideas que encontró ahí, pero el repetir ciertas ideas no está diciéndonos a nosotros como guías, como docentes, que ese muchacho está entendiendo, esa muchacha está entendiendo. Porque precisamente yo puedo llegar y, por ejemplo, decirle a una persona que lea lo siguiente, y aunque esta frase está en español, ¿cierto? Pues muchas personas que lo leerían dirían, pero no entiendo. ¿Por qué no comprendo? ¿O por qué no comprenden esta frase? Pues primero, porque este es un español antiguo. Segundo, porque para entender estas dos palabras hay que tener unos referentes. Entonces, en la actualidad, el referente de un entuerto pues, se ha perdido. Y pues esta palabra desfacer, en la actualidad ya es deshacer. Porque en el español o el castellano de hace 500 años en el que fue escrito el Quijote, esto es una frase del Quijote, la H no se utilizaba la F. Entonces con esto quiero que quede bastante claro que no basta con saber decodificar o pronunciar las palabras para lograr una comprensión. Es necesario tener unos referentes que nos permitan asociar la información que nosotros tenemos con la información que estamos leyendo. También es necesario hacer una aclaración respecto al texto, ¿sí? Por lo general tendemos a entender por texto palabras que están escritas, ¿cierto? O que de pronto están impresas o están digitalmente. Pero los textos no son solo palabras. Entonces, esta frase del escritor Eduardo Galeano, escritor uruguayo reconocido por las venas américas de América Latina, él dice que precisamente un texto es quien escribe, teje. Texto proviene del latín textum, que significa tejido. Con hilos de palabras vamos diciendo, con hilos de tiempo vamos viviendo. Los textos son como nosotros, tejidos que andan. Entonces, en esta frase considero yo que queda muy claro que textos no son solamente las palabras, pues porque nuestras acciones, como los dice ahí, los hilos del tiempo vamos viviendo, o los textos como nosotros, es decir, nosotros también somos texto. ¿Y por qué seríamos texto? Pues porque precisamente
cuando en este momento yo estoy hablando, las personas que me están viendo me están leyendo. No solamente me están escuchando, sino están viendo los gestos que yo hago, los movimientos que yo hago. Y para la lingüística o para la lengua castellana, bueno, no solamente la lengua castellana, cualquier lengua, la comunicación entre los seres humanos se da también a partir de los gestos, se da también a partir de las distancias. Entonces, la proxemia estudia la comunicación que hay de acuerdo a las distancias que tomamos de las personas. Y, bueno, distancia y cercanía de las personas. Y la kinésica estudia precisamente los movimientos, los gestos que hacemos. Aunque no lo creamos, el 50% de la comunicación que tenemos con otra persona es básicamente gestual y proxémica. Entonces, se pueden leer también imágenes, se lee también películas, se leen también, o sea, cualquier percepción que tengamos a través de nuestros sentidos permite hacer una lectura. Y esa lectura tiene ciertos niveles, ¿sí? Entonces, yo puedo llegar y de nuevo, con el mismo ejemplo, decodificar lo que está acá y ya decir que deshacer entuertos es precisamente arreglar problemas en nuestro español actual. Y, digamos, ya con esos significados, con ese sentido que yo le doy a esta frase, pues para mí o para las personas que lo comprenden ya les dice algo, ya no es solamente una frase cualquiera escrita sin sentido. Y cuando estamos leyendo, pues simplemente lo que hacemos es una codificación. Entonces yo coloqué como ejemplo acá una imagen de un conejo y pues digamos pensar cómo un conejo le diría a otro conejo que vio a un humano. Yo digo, pues de cierta manera busca representar a ese humano con este código. Básicamente crea un código de sombras para decir una mano humana. Esa mano es una abstracción y ya como tal es lo que representa. Podría, digamos, decir que esta imagen ya es una palabra, ¿sí? Y en esta imagen vemos otro caso. Entonces miremos las imágenes. Dice, papá, ¿es cierto que un gato puede cazar ratones? Sí, linda. Entonces vemos acá en la segunda imagen, pues que la niña comprende por cazar, ¿cierto? Pues ella le da otro sentido, le da otro significado. Entonces ella cree que va a cazar los ratones y pues acá ya vemos el resultado final, ¿cierto? Entonces no basta solamente con comprender ese lenguaje, ya sea verbal o ya sea escrito, bueno, verbal, oral o escrito, sino que hay un contexto, ¿sí? Y ese contexto nos dice o nos da el significado. Entonces, ¿qué es la comprensión lectora? Como dice acá, es activar conscientemente operaciones cognitivas para buscar y reconstruir sentido a partir de la propuesta de un texto o imagen. Cuando hablo de operaciones cognitivas estoy hablando de las operaciones mentales que uno realiza sin darse cuenta, como asociación, comparación, abstracción, deducción, inducción, ¿cierto? Que son esas operaciones que realizamos pues sin siquiera pensarlo, pues porque es natural en nosotros realizar esas acciones. Entonces, para lograr lo anterior, el lector debe usar operaciones tales como selección de información, predicción, interpretación, argumentación, una lectura literal, referencial, inferencial, crítica intertextual. Entonces, digamos, aquí parece muy complejo el hecho de llegar a leer y a leer muy bien, pero pues más adelante, bueno, explicaré cada una de ellas y pues tenemos en cuenta que no son tan complejas como parecen, o por lo menos con el nombre. Entonces la comprensión tiene que ponerse en evidencia. El uso de preguntas es una estrategia pedagógica para poner en evidencia la comprensión. En esa parte en la que hacemos preguntas a una persona acerca de un texto que leyó o un texto que interpretó, cierto tipo de preguntas nos dicen si esa persona está realmente comprendiendo o simplemente está repitiendo. El repetir no es leer. Entonces, por lo general tenemos ciertas ideas acerca de la lectura que son erróneas. La primera diría que repetir como loritos cosas que se han leído, memorizar, no es comprender. Y muchas veces cometemos, o sea, está muy bien para ejercicios de primaria,
mientras el niño o la niña están aprendiendo a leer, entonces aprenden canciones, aprenden coplas, repiten, ¿cierto? Entonces está muy bien, eso ayuda bastante, y sobre todo pues, en ejercicios de dicción. Pero memorizar no es precisamente comprender lo que se está leyendo. Leer en voz alta con sonsonetes sin tener ni idea de lo que dice el texto. Es decir, locutar no es comprender. Si yo puedo leer y decir lo que dice acá, pues como les coloqué el ejemplo, pero no estoy entendiendo, pues simplemente lo que estoy haciendo es decodificando, pero no estoy comprendiendo. Contestar a una pregunta lo primero que se nos ocurra. Entonces muchas veces pasa que hacemos una pregunta y pues por lo general dicen cualquier cosa. Eso no es darle sentido a lo que se acaba de leer, es decir, no se está comprendiendo. O también contestar de manera circular. Entonces muchas veces la definición de una palabra y le resulta que la definición es la misma palabra. Entonces comprender no es comprender. O como está el ejemplo ahí, es decir, comprender es cuando uno comprende, que por lo general hay ese tipo de respuestas. Pegar y copiar. Muchos de los estudiantes defienden el hecho de copiar el trabajo, ya sea de internet o de un compañero, porque dicen que a medida que voy copiando, yo estoy entendiendo o yo estoy comprendiendo, y realmente es casi que un acto mecánico que no permite que la persona realmente comprenda lo que está copiando. Y si esas ideas que sacamos de un texto no se pueden conectar mediante estas palabras, ¿cierto? Entonces, básicamente si no permite hacer esas conexiones, son un poco de ideas inconexas que no tienen sentido, no hay comprensión como tal. Y entonces contestar sin poder conectar la pregunta con la respuesta, es decir, sin poder explicar cómo una y otra se conectan. Entonces, ¿cómo sabe uno que está comprendiendo? Entonces, reacciona apropiadamente. Se ríe, se asombra, se asusta, se conmueve, se desconcentra. Entonces, vemos precisamente que, no sé, en una película dramática o de humor, si uno no se ríe, si uno no se conmueve, pues realmente creo que o no se está poniendo atención o no se está comprendiendo lo que está pasando. Entonces, dar cuenta de lo que se lee, sacar conclusiones, conectar los temas del texto, opinar y argumentar la respuesta, porque no solamente con decir una opinión o decir si me gusta, no me gusta, tiene que haber un porqué, una justificación. Y dar cuenta cuando no se está entendiendo. Entonces, por lo general, los mismos estudiantes le dicen a uno, yo no entendí. Algunas veces por pena no lo dicen, pero pues lo correcto es que se participe diciendo cuando se entiende y cuando no se entiende. Entonces, formas de ayudar a comprender mejor. Básicamente preguntas claras y relevantes. Entonces, se aclara de una vez que no son preguntas de memoria, ni de repetición, ni de lectura mecánica. Usar preguntas más diversas y amplias para lograr conocer la reacción del lector. Presentando un modelo de comportamiento de lectores que mejoran la comprensión, haciéndolo en voz alta frente a los niños. Entonces, esta presentación que yo tengo acá es del Ministerio de Educación y es una presentación realizada en el año 2013 para el Plan Nacional de Lectura y Escritura. Y se hace énfasis o una aclaración y que por lo general nosotros los profesores colocamos a los estudiantes a leer en voz alta. Al contrario de lo que uno pensaría, los expertos en el tema de la comprensión de lectura aconsejan no hacer ese ejercicio, porque el niño se siente presionado, más que a comprender lo que está leyendo, es a pronunciar bien, a pronunciar correctamente, y básicamente uno entiende muy bien que es un buen ejercicio de dicción, pero no es un buen ejercicio de comprensión. Entonces, ¿cómo hacemos para que el estudiante comprenda? Pues yo como docente tengo que leerle al estudiante de la manera adecuada y preguntarle. O sea, todo el tiempo hacer ciertas pausas y hacer evidente el proceso de lectura. Es decir, todos, por más buenos lectores que seamos, siempre nos devolvemos a ciertas partes del texto, porque hay información que de pronto obviamos o de pronto no tuvimos en cuenta, entonces tenemos que devolvernos.
Al hacer ese ejercicio, pues uno lo hace de manera mental, no lo enuncia, pero cuando uno está enseñando a leer y está enfocado a mejorar el nivel de comprensión de lectura, debe hacer evidente el proceso. Es decir, los estudiantes tienen que darse cuenta de que hay derecho a devolverse cuantas veces uno necesite y que hay muchas palabras que no se comprenden, entonces hay que buscar un significado y hay que buscar unos referentes dentro del mismo texto, o que también hay un contexto de la historia que se está leyendo en el que precisamente ese contexto me permite comprender lo que se está diciendo. La lectura compartida, conjetural, es, digamos, la forma más adecuada o la mejor forma para mejorar la comprensión de lectura. Entonces, ¿qué es la lectura compartida o conjetural? Entonces, es una conversación, ¿sí?, del lector con el texto. Precisamente Daniel Cassani, que es un pedagogo muy reconocido por sus trabajos acerca de la lectura y la comprensión de lectura, él habla de que si la persona no se pone en discusión con el texto, no está comprendiendo. ¿Qué es ponerse en discusión con el texto? Es básicamente que cuando yo leo, pues yo ya tengo un conocimiento previo y ese conocimiento me permite a mí de pronto criticar lo que estoy leyendo o también hacer relaciones con el conocimiento que yo tengo. Entonces, cuando yo enuncio, cuando yo converso con el texto, porque nosotros también somos texto, es decir, se colocan en dos textos en discusión, yo estoy comprendiendo. Entonces, preguntas del tipo, bueno, detectivesco, como ¿qué creo que va a pasar? ¿Cómo lo sé? ¿Qué indicios encontré? ¿Por qué creo lo que creo sobre ese texto? Son el tipo de preguntas que uno puede hacer en este tipo de lectura para saber que el estudiante está comprendiendo. La lectura compartida, por lo general, tiende uno a leer solo, ¿sí? Pero la lectura compartida tiene una gran ventaja para las personas que quieren mejorar su comprensión de lectura, y es que como todos no tenemos el mismo nivel y todos no hemos leído, no tenemos los mismos referentes, no hemos leído lo mismo, cuando leemos con otras personas, básicamente lo que hacemos es alimentar esa comprensión con los significados, los sentidos que le damos o las interpretaciones que nosotros mismos hacemos, ¿cierto? Entonces, como bien lo dice acá, la interpretación del texto no es unívoca. Entonces, cada uno de nosotros le aporta, ¿cierto?, conocimientos o experiencias. El lector selecciona datos, indicios, hace interpretaciones, predice eventos y argumenta sus respuestas para demostrar que entiende. Entonces, los niveles de comprensión de lectura. En este plan se enuncian solamente 3 niveles, hay otros que enuncian más, pero pues en estos 3 niveles se resumen básicamente todos los niveles que uno debería tener. El primer nivel es la comprensión literal, es decir, lo que se dice ahí en el texto explícitamente, ninguna otra información, y es por lo general el nivel que tienen las personas que se definen como analfabetas funcionales. Entonces hago una aclaración. Analfabeta es lógicamente la persona que no sabe leer ni escribir, pero hay personas que saben leer y escribir, pero no entienden lo que leen, ¿sí?, y escriben básicamente su nombre o cosas muy básicas y se les denomina como analfabetas funcionales. Entonces son esas personas que al momento de llenar un formulario o de llenar o hacer una carta no lo pueden hacer, ¿cierto?, porque no tienen ese nivel de comprensión, ¿sí? Es algo muy parecido a lo que nos sucede con los textos de derecho o los textos médicos, que son textos técnicos, que cuando los leemos no comprendemos lo que dice ahí o lo que nos dice que debemos hacer. Entonces debemos ir donde el médico o donde el abogado para que nos explique qué es lo que dice ahí. Ese segundo nivel es el nivel referencial, es decir, dentro del mismo texto aparecen referentes. Y esas palabras me conducen a información que ya está previamente en el texto o puede estar después, pero son referentes que yo tengo que buscar para comprender. La lectura inferencial. Este nivel yo diría que es el nivel en donde realmente la persona pasa
ya a un nivel de comprensión más profundo de lo que está leyendo. Porque mucha de la información que encontramos en los textos no está explícita, está implícita. Quiere decir que yo, como lector, debo deducir, inferir esa información. Yo más adelante colocaré unos ejemplos. Y la lectura intertextual y crítica, que es básicamente la del nivel más avanzado, en donde una persona ya ha leído muchos textos y tiene referentes, ¿cierto? Para llegar y decir, o bueno, hacer una crítica y también conectar todos esos textos en una sola idea o en varias ideas o en otro texto que puede producir. Entonces veamos unos ejemplos. Libro que guarda 1000 nombres, que el lector echa a volar. Mariposas amarillas, 100 años pueden durar. Esta es una adivinanza, y es una adivinanza sobre el título de un libro que es muy conocido. Entonces, para las personas que no tienen ningún referente respecto a Gabriel García Márquez, pues esto no diría mucho y dirían, no, pues no sé de qué se trata. Pero ahí hay varias claves que me permiten inferir o sacar el significado y hallar la respuesta a esa adivinanza. Entonces bien sabemos que es representativo del libro 100 años de soledad de las mariposas amarillas, y aparte de eso está la frase 100 años, entonces la respuesta es 100 años de soledad. Otra, cuida ovejas, nuestro héroe, cuenta cuentos, bien le va. Todos creen engañados, más le espera mal final. Entonces, de nuevo, este hace referencia a un cuento infantil, una fábula infantil. Y pues yo, o sea, lo que hay que hallar es ciertas palabras como ovejas, ¿cierto? Engañados, le espero un mal final. Entonces puede hallar uno la relación, si ha leído o ha escuchado esa historia, la del pastorcito mentiroso, ¿cierto? O esta última, gamín de ciudad agreste, de su época un fresco, piensa en robar lo que pueda y en descalabrar a un ciego. Entonces, digamos, este es un poco más difícil, pero pues porque no se tienen referentes de esa historia que es el Lazarillo de Tormes, ¿sí? Entonces, en la lectura conjetural, básicamente lo que uno tiene que hacer es seleccionar información, interpretarla y predecir lo que va a suceder. Entonces, cualquier persona que esté haciendo el ejercicio de guiar a una persona que está aprendiendo a leer y que quiere mejorar su comprensión de lectura debe hacer esto. Es decir, el guía lee y hace comentarios en voz alta que visibilicen el proceso de selección de información, es decir, mostrarle a la persona cómo se lee. La persona que está sirviendo de guía también al leer, pues que uno se devuelve, salta, predice, corrige, eso hay que hacerlo evidente. También hay que hacer unas preguntas, ¿sí? Y esas preguntas, bueno, ya lo veremos más adelante, que hay cierto tipo de preguntas que son apropiadas y otras que no. Y se debe usar el error como una fuente de nuevas preguntas. Por lo general uno, cuando va leyendo, tiende a cometer ciertos errores, o si le hacen una pregunta uno no sabe qué contestar, no sabe qué decir. Entonces tiene que devolverse al texto, o algunas veces contesta mal la pregunta. Entonces, en la vida misma uno comete errores y aprende uno de esos errores, o si no los vuelve a cometer otra vez. Entonces en la lectura es exactamente igual. Entonces cuando uno lee se pregunta y selecciona. Preguntas de selección. ¿Qué es esto? ¿Qué o quiénes están en la escena del texto? ¿Qué hora es? ¿Qué hay aquí? Entonces estos tipos de preguntas van para el primer nivel, el nivel literal. Es decir, lo que está ahí, la información que está ahí, que encontramos ahí. Preguntas de interpretación. Este tipo de preguntas van al segundo nivel, que es el nivel inferencial, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué ha sucedido? ¿En dónde estamos? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Preguntas de predicción. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tuvo que haber pasado antes? ¿O qué cosas podrían suceder? ¿Qué está pasando?
predecir dentro de la lectura nos da a entender si esa persona está comprendiendo muy bien lo que está leyendo, ¿cierto? O sea, es decir, si tiene unos referentes y con base en esos referentes puede hacer una predicción. Y este último, bueno, preguntas de argumentación son más del tipo, bueno, del último nivel, del tipo de lectura intertextual o lectura crítica, ¿sí? Cuando uno ya tiene este nivel, pues el máximo nivel de comprensión, pues se hace este tipo de preguntas de argumentación. ¿Por qué creo que va a pasar tal cosa? ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo sabemos que tal cosa ha pasado? ¿Qué evidencia hay de que tal interpretación es correcta? Porque para dar respuesta a esas preguntas, pues yo tengo que hacer procesos un poco más complejos y relacionar la información que yo tengo previamente con la información nueva que estoy interpretando o comprendiendo. Entonces, la lectura crítica no es como muchos piensan solamente emitir juicios, ya sean positivos o negativos, ¿sí? Es también contestar este tipo de preguntas. ¿Cómo leo? ¿Cómo me siento frente a lo que leo? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo se sitúa el emisor frente a su propio mensaje? ¿Qué usar para mejorar la comprensión? Entonces, como ya lo he dicho, lectura comentada, ¿cierto? Conjetural, predictiva y buenas preguntas. No todas las preguntas son buenas. Entonces veamos en un taller precisamente qué preguntas son las apropiadas. Entonces tenemos acá el ejemplo de una fábula. Dice, un pollito deambula solito por el campo. Se le acerca una vaca que levanta la cola y defeca. Cubre totalmente de abono al ave. El pollito muy molesto saca su cabecita y pía indignado. En las alturas hay un águila acechando. Escucha al pollito y vuela en picada. Lo agarra por gaznate y se lo lleva como alimento para sus aguiluchos. Entonces, preguntas de selección. ¿Cuántos animales hay en la historia? De interpretación. ¿Sabe la vaca el daño que le ha hecho al pollito? De predicción. ¿Qué sucederá ahora en caso de pollito? Bueno, en casa de pollito, perdón. De argumentación. De los tres animales, ¿cuál es el más culpable y por qué? Por lo general, se tiende a pensar que las fábulas solamente es para preguntar la moraleja o la enseñanza. ¿Qué enseñanza nos deja? Pero pues hay muchas más preguntas que podemos hacer para mejorar la comprensión. Entonces, como vemos acá califican entre comillas de malas preguntas ese tipo de preguntas. ¿Qué debemos aprender de la historia? Entonces yo digo que no es que sean malas, sino que no son las apropiadas para mejorar el proceso de comprensión de lectura. En ciertos momentos se puede hacer y lógicamente si yo estoy dando una clase de ética o si estoy dando pues una clase de español y quiero que mis estudiantes comprendan que las fábulas tienen moralejas, pues no está mala la pregunta, ¿sí? Los animales de la historia son un omnívoro, un herbívoro y un carnívoro. ¿Cuál es cuál? Entonces, de nuevo, si yo utilizo esta fábula para una clase de ciencias naturales, pues la pregunta es apropiada, no es que sea mala. Igual a esta, que es una cadena alimenticia y cómo está expresada en esta historia. ¿Conoces alguna historia de un pollito que haya sido obediente? ¿Cuántos estómagos tiene la vaca y cómo se llaman? O sea, repito, esas preguntas no es que sean malas, sino que pues no son las apropiadas para mejorar el proceso de comprensión de lectura. Entonces, el cuento más corto del mundo, que es de Augusto Monterroso, y dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es un minicuento, y pues es el minicuento más famoso. Entonces, preguntas de selección, o preguntas literales, ¿cuándo se percató de que estaba allí? Ahí no sabemos quién, pues no lo dice. Entonces, ¿qué animal aparece en la historia? Pues bueno, vemos que aparece un dinosaurio, pero se está hablando de otro y no sabemos de cuál. ¿Quién narra la historia? ¿En qué época sucede la historia? ¿En qué se parece este texto a Jurassic Park? ¿Cómo podría ser este cuento acerca de un sueño? Entonces, esta pequeña, bueno, diríamos que dos oraciones, la frase que está ahí, la oración que está ahí, que encontramos acá, es un mini cuento. O sea, todas estas preguntas y muchas más se han hecho acerca de esa historia que está ahí contada. Entonces, voy a mostrarles rápidamente
Estrategias de comprensión ya aplicadas de, pues, digámoslo así, toda la teoría que acabo de explicarles o darles, compartirles. Estrategias de comprensión. Entonces, la lectura de imagen es una muy buena estrategia de comprensión. Entonces, los niños nadan en la cascada, los niños juegan en la cascada, los pájaros vuelan alrededor de los niños nadan y se divierten en la cascada. Básicamente es toda la información que está ahí en esa imagen y que cualquier persona pueda explicitar. Otro ejercicio muy bueno, completar un texto. Entonces, cierto día muy caluroso, ¿sí? Entonces, este tipo de ejercicios cuando se está comenzando a leer son muy buenos porque hacen que la persona tenga que buscar referentes de palabras que ya conoce para completar ese texto. Otro, organizar una historia. Entonces, pues como vemos acá la historia está en desorden y pues como es algo con lo cual nosotros tenemos referentes que es el día a día, el ir a estudiar o el ir a trabajar. Entonces podemos básicamente utilizarlo para que los estudiantes utilicen la información que ellos tienen en función de darle sentido a una historia. Ordenar una secuencia de frases. Entonces vemos, cuando tienen frío se meten debajo de sus alas. Su mamá con mucho cuidado lo vuelve a tapar. La gallina vive en un gallinero, tiene 3 pollitos, uno de ellos asoma la cabecita por un agujero. Entonces este ejercicio, al igual que el anterior, es básicamente de organizar esa información, ¿sí?, de la manera correcta. Ideas principales. Por mi experiencia como docente, ese es uno de los trabajos más difíciles, hacer que los estudiantes señalen la idea principal de un texto. Entonces, en un principio, lo que se tiene que hacer es darle la opción y decirle, bueno, comencemos por descartar. Este tipo de ejercicios son básicamente los que se utilizan en las pruebas saber, ¿cierto?, en donde se da una respuesta múltiple. Y yo siempre le doy el consejo a mis estudiantes de que lo primero que tiene uno que hacer es descartar las que está seguro de que no son, porque siempre son 4 respuestas, bueno, aquí faltaría una. Pero si uno descarta las que no son, tiene un 50% de posibilidades de aumentar el atinarle si uno no lo sabe, ¿cierto? Descripción correcta. Entonces, los ejercicios de descripción, ¿cierto?, son un muy buen ejercicio y, digamos, en grados sextos se hace mucho o se comienza con los ejercicios de hacer descripciones, pues porque tenemos que hacer uso del lenguaje o las palabras que conocemos para describir cualquier objeto. Colocar títulos a los textos también se utiliza muchísimo, ¿cierto? Entonces, eso permite que el estudiante le dé sentido a la historia y que señale precisamente la información que es esencial o principal para poderle asignar un título correcto. Ordenar las instrucciones, de nuevo muy parecido al ejercicio de organización de la imagen o de organización de las frases. Colocar palabras, entonces aquí ya se da una lista de palabras y hay que ubicarlas pues de acuerdo al contexto, ¿cierto?, en el que se encuentran pues, los espacios en blanco. Un mapa del texto. Entonces este tipo de preguntas, este tipo de ejercicios en donde yo le digo al estudiante que él tiene que ubicar el tema, el lugar, si hay un problema, suceso, solución, lo podemos utilizar de varias formas, es decir, con diferente información, pero básicamente es crear un mapa, ya sea mapa de texto o mapa conceptual, ¿cierto? Pirámide de la información. Entonces, básicamente hay una jerarquía en esa información que se está dando y lo que tiene que hacer el estudiante es organizarlo de acuerdo a lo que se le está pidiendo. Entonces, como ya lo dije, también el mapa conceptual funciona. El cubo resumen, este es un juego, básicamente se hace un dado y este dado, en cada una de esas caras se coloca la pregunta que corresponde. Por ejemplo, aquí, ¿quién? ¿Qué? ¿Dónde? Y lo que se hace es que después de una lectura se lanza el dado y es como un juego. Es decir, al que le caiga tiene que responder la pregunta que le salga.
Y pues les agradezco mucho su atención, espero sean ejercicios útiles, que puedan sacarles provecho y que haya quedado muy claro qué es precisamente la comprensión de lectura y de qué manera podemos mejorarla. Muchas gracias por su atención.